Listo, para la primera pregunta. ¿La identificación de riesgos solo se debe hacer en la fase de planificación? No, la planeación de los riesgos es dinámico en todos los procesos, tanto en la planeación como en la ejecución, como en la operación cuando entra el proyecto ya en firme. Listo, segunda pregunta. ¿Qué tan importante es el pensamiento innovador y la creatividad en la identificación de riesgos? Es fundamental, es importante porque la gestión de los riesgos tiene un componente complejo que es la información. Muchas veces los proyectos adolecen de mucha falta de información de algunos riesgos que puedan ser gestionados. Por lo tanto, es importante la creatividad y la innovación que pueda tener quien está al frente de la gestión de los riesgos. Listo, tercera pregunta. En caso de que no haya éxito en un proyecto, ¿cómo puede afectar esto a la imagen de la empresa? La no consecución de los logros de un proyecto conlleva a que se lesione la imagen de la compañía. Y no solamente la imagen de la compañía se vería lesionado, sino los costos a los que pueden verse abocados. Me explico, cuando una empresa está en el orden público, la ejecución de los contratos puede conllevar a multas. Entonces, no gestionando un proyecto y finalizarlo adecuadamente podría conducir a lesionar también su imagen ante el medio. Listo, cuarta pregunta. Dice, ¿cuáles son algunas de las tendencias vistas en la gestión de riesgo de proyectos teniendo en cuenta la contingencia de la pandemia COVID-19? Bueno, el COVID-19 generó una serie de retos para las compañías, especialmente en la cuestión operativa, y puede verse afectada por la condición de los suministros y demás. Entonces, la gestión de riesgo es fundamental para poder subsanar ese tipo de inconvenientes. Entonces, hay una ISO, en ese momento no recuerdo, pero la ISO 31000 es la que, digamos que en términos generales, tiene la gestión de riesgo a nivel nacional y a través de los convenios que se tienen pues, con las entidades que coordinan estos estándares de gestión de riesgo. Entonces el COVID-19 conllevó a que se hiciera una nueva gestión de las operaciones de los negocios para evitar su no viabilidad. Entonces los negocios como tal tienen que estar permanentemente mirando cómo todo el efecto de la pandemia y todo lo que es la disrupción de las cadenas de suministro de los insumos a nivel internacional, tienen que buscar la forma de cómo tratar de evitar que esto les afecte dentro de su condición de finanzas y el suministro de elementos que no le vayan a generar retrasos en la operación de los cronogramas de los proyectos y que de alguna manera se materialicen algunos riesgos como en la parte operacional y en la parte de finanzas. Listo. Vamos con la quinta pregunta. ¿Cuáles son algunas limitaciones de la gestión de riesgos en un proyecto? Los proyectos tienen mucha limitación, que les decía ahorita al inicio, es la falta de información de algunos riesgos que puedan ser gestionados. Ese es uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en empresas como nosotros, en las que yo trabajo de infraestructura y de servicios. Cuando adelantamos proyectos en algunas zonas, la falta de ciertas informaciones en el lugar de operación puede conllevar a que algunos riesgos que no hayan sido percibidos se puedan materializar. Y ahí la importancia de la innovación y la creatividad que hablábamos ahora, en la que las personas tienen que estar atentos a la cuestión de la dinámica de los riesgos en la zona donde vamos a operar, ¿cierto? O se va a desarrollar el proyecto en cuestión. Sexta pregunta. ¿Cómo evitar o mitigar la corrupción dentro de un proyecto? Bueno, los proyectos fundamental en primera instancia es, por ejemplo, la cuestión de la solvencia del personal que va a manejar recursos y demás, ¿cierto? En cuanto a la solvencia moral. Pero también es importante la indagación, por ejemplo, en las empresas grandes, las listas que hay de la UFAC. La UFAC es como un organismo de Estados Unidos para el lavado de activos y de bienes externos, en la que es importante consultarlas y evitar que personas que estén dentro de esas listas puedan tener algún tipo de contratación con
con el proyecto en sí mismo. Esas listas son las que se conocen como la lista Clinton. Esas listas son las que de alguna manera evitan, ¿cierto? O por lo menos están publicadas de aquellas personas o entidades que puedan tener algún tipo de relacionamiento con el lado activo del terrorismo. En el caso, por ejemplo, de la práctica, para nosotros es común estas listas de la lista Clinton y se hacen niveles desde la dirección de las compañías, o sea, estamos hablando de las juntas de accionistas hasta toda la cuestión del direccionamiento que tienen ellas mismas, es decir, la gerencia y los mandos medios que estén relacionados con nosotros en el sistema de proyecto, pero también se hacen consultas a través de las contralorías y procuradurías, que las personas no estén inhabilitadas o tengan algún tipo de inconveniente de corrupción anterior o que hayan sido de pronto sancionados por algún motivo. Listo. Séptima pregunta. ¿Cuál sería el impacto y la gravedad que tendría un proyecto si el factor del tiempo no se tiene en cuenta? Indudablemente, mire, los proyectos tienen tres cosas básicas. Cuando uno gestiona riesgo, tiene un alcance, tiene unos costos y tiene un tiempo. O sea, recordemos que los proyectos tienen un inicio y tienen un final. El no cumplimiento del tiempo implica sobrecostos posibles a la cuestión del desarrollo del mismo. Eso genera traumatismo para toda la cadena de valor que pueda tener el proyecto, porque los proyectos en sí mismos tienen que estar muy ajustados a los cronogramas de desarrollarlos. Entonces, y que no haya importante que no haya cambios en los alcances mismos. Es decir, el alcance cuando se cambia, posiblemente haya un cambio también en los tiempos, ¿cierto? Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Octava pregunta entonces. ¿Qué ocurre cuando hay un riesgo latente y las personas involucradas en el proyecto no son notificadas? Bueno, eso pues no debería ocurrir, la verdad. Cuando uno ya tiene identificado el riesgo y no se comunica, pues lógicamente lo que se hace es que se da una alta probabilidad de que el evento ocurra, o sea, se materialice el riesgo. Entonces, no hacerlo sería pues algo que no está dentro de los planes realmente de quien gestiona riesgo. O sea, Novena pregunta. ¿Qué ocurre cuando un proyecto carece de autoridad? a ver, eso tampoco debería ocurrir. O sea, los proyectos no deberían carecer de autoridad, porque si carece de la autoridad, pues lo que estamos diciendo es que no hay quien gestione riesgo. O sea, la autoridad es que quien esté liderando debe tener la suficiencia para poder hacer cumplir todos los elementos de la gestión de riesgo. O sea, ningún proyecto en realidad debería tener ese tipo de eventos, o sea, o nunca lo he vivido realmente en la experiencia que tengo pues en proyectos. Okay. Desde su experiencia como profesional en finanzas y gestión de riesgos, ¿qué indicadores financieros se revisan a la hora de ejecutar un proyecto? Bueno, los indicadores financieros cuando en principio hay una serie de indicadores claves en los proyectos y en ellos se deben incorporar todos los elementos de riesgo que puedan materializar y que puedan cuantificar. ¿Cuáles? Estamos hablando del margen operativo, estamos hablando del EBITDA del negocio, estamos hablando de la rentabilidad como tal a través de los criterios de valoración que tenemos del proyecto, que son el valor presente neto, la tasa interna de retorno y en algunos casos beneficio-costo. Pero en términos generales, lo fundamental es la construcción de los flujos, que son los que finalmente son los que me van a dar a mí la posibilidad de identificar si el proyecto es o no viable. Los proyectos, cuando se le materializan una serie de elementos de orden financiero, como el caso, por ejemplo, tasas de cambio o cambios en los precios, etcétera, puede poner en riesgo, o un cambio en la cuestión de la normatividad o la cuestión ambiental, que son bastante complejos en este país. Cualquier proyecto hoy ya requiere tener una serie de cumplimientos bastante rigurosos en materia ambiental, en materia normativa, en materia organizacional, en la parte legal, etcétera. Todo eso hace de que los proyectos hoy
haya una simbiosis, no solamente desde lo financiero, sino desde la condición técnica, operativa y de la ingeniería de riesgo, que son los que nos proveen a nosotros los elementos para poderlos llevar a los flujos de caja y que finalmente son los que me sirven a mí para poder identificar con esos criterios que le decía de BPN, TIR, etcétera, identificar si el proyecto es viable o no.